habíamos comenzado a aplicar en el conocimiento del hombre las nociones que habíamos extraído en nuestro análisis metafísico, para hacer ver, en primer lugar, el carácter práctico que tienen estos análisis y la posibilidad de aplicarlos a la realidad humana en todo momento. Decíamos que la distinción fundamental, aquella que diríamos estructura al ente real en su raíz misma, a de esencia y ser, o esencia y existencia, para decirlo en el término que son más comunes y más familiares a nosotros. La palabra ser en español tiene un uso común, un poco ambiguo. Lo decimos de distintas formas. Y en general, para dar a entender de que una cosa tiene una realidad concreta, independientemente del pensamiento, decimos que existe. Entonces, la palabra existencia, aun cuando tiene una etimología un poco extraña y no del todo conveniente para ser usada en filosofía, en la forma en cómo nosotros la usamos, en el uso corriente quiere decir ser efectiva y realmente. No ser solo y exclusivamente en la mente. El ente de razón es aquel ente que no existe fuera de nuestra mente, no tiene existencia real. Por ejemplo, los entes matemáticos, los entes lógicos y muchos otros entes de razón, razonada o razonante, distinguen los escolásticos. Razón razonada es la que se funda en una cierta realidad cósmica. Por ejemplo, un día no existe. Existe en nuestra mente. Una semana lo mismo. Cuando usted le dice, le damos una semana de vacaciones, usted toma la semana, así en la mano, se la mete en el bolsillo. En realidad, le dan vacaciones. Una semana es la posibilidad de contar una realidad que estamos acostumbrados a manejarnos así con esos entes de razón, pero si ustedes piensan bien, lo único que existe en orden al tiempo es ahora, ya, y nunca más. Porque ya dentro de un minuto todavía no es. Y lo que pasó, eso ya no vuelve más. De manera que entre lo que pasó y lo que todavía no es, está el instante, que es la única existencia real del tiempo. Todas las demás cosas del tiempo son invenciones, son en cierto modo entes de razón razonada. ¿Por qué razonada? Porque se inspiran en el movimiento diurno, se inspiran en el movimiento del Sol alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera, de manera que tienen un cierto fundamento cósmico, un cierto fundamento real. Por eso se dice entes de razón razonada, y se los distingue de entes de razón razonante, que son aquellos que son de invención pura y exclusiva del entendimiento, como por ejemplo un centauro, una quimera, algo que el entendimiento puede imaginar, puede combinar con cosas que están fundadas en la realidad, pero que son creaciones del entendimiento independientemente de toda existencia real. Los entes de razón razonada se usan mucho en la ciencia, pero no existen independientemente del entendimiento. Por eso se distinguen de los entes reales. Y en los entes reales hay esta distinción fundamental, esta estructura básica entre el modo de ser, la esencia, y el hecho de ser, el acto de ser. Porque yo, señalando el modo de ser, no digo que una cosa exista. Fíjense que a veces las preguntas mismas que nosotros nos hacemos en el uso cotidiano apuntan a esta distinción. Preguntamos ¿qué es? Tratando de averiguar el modo de ser de una cosa. Es una víbora, es una serpiente, es un ente de razón, es un ente matemático, es un triángulo, etc. Respondemos mediante una definición que apunta a la esencia de ese ente.
Pero la otra pregunta es, después de habernos preguntado por la esencia, alguien puede intentar ir más allá y preguntar, ¿pero realmente es? ¿Existe eso de que me estás hablando? ¿Existe? ¿Efectivamente está en la realidad? Fíjense que la primera pregunta es, ¿qué es esto? Y en alguna medida respondemos nosotros apelando a la esencia de la cosa, a su modo de ser común, lo que nos permite distinguirlo de otro. Pero luego la segunda pregunta es si esto es decir, si existe, si tiene realidad, independientemente de que yo la haya pensado. Así yo puedo estar hablándole a algún amigo de un personaje un poco extraño, conozco, sí. Y el amigo por ahí me pregunta, ¿pero existe eso? ¿Existe ese individuo? ¿Será realmente? ¿O es una ilusión tuya? ¿Es un espejismo? ¿Es una creación de tu fantasía? Las dos preguntas están apuntando a cosas que realmente se distinguen. Y en el hombre era fundamental distinguirlo. ¿Por qué? Porque fíjese que en el terreno práctico, en el terreno del derecho, se comete a veces un equívoco muy grande cuando se extraen los derechos de la esencia y no se estudian los derechos en el orden de la existencia práctica. La palabra los derechos del hombre, hecho por la ONU, todo eso, es un juego abstracto que se hace sobre la esencia del hombre. Es decir, se hace sobre la noción universal de hombre, pero no sobre la realidad humana. Por eso todo el naturalismo moderno, que nace en la época del iluminismo, peca de ese racionalismo exagerado de extraer el derecho como una consecuencia o como una conclusión de la definición de hombre, de la esencia del hombre. Pero no apuntan a explicarnos el derecho en función de la existencia. Y por eso crean una oposición, una contradicción, crean una posición contraria que cae en el error opuesto. Así al esencialismo se le opone en un momento determinado lo que podríamos llamar el positivismo existencial o el existencialismo, como quieramos decirlo. Es decir, el que negando la esencia afirma los derechos de la existencia en contra de este exagerado abstractismo del esencialismo. Por renuncia al esencialismo se cae en el otro extremo. Es decir, que es muy común esto en el terreno práctico de las cosas humanas. Al individualismo liberal se le opone el colectivismo socialista. Y las dos cosas son erróneas. Porque el hombre no es un individuo que constituye la sociedad civil como quien constituye una asociación comercial, ni es al mismo tiempo un integrante, un factor, un engranaje dentro de una máquina colectiva en la cual él ya no tiene más importancia como individuo. ¿Qué pensamiento es el que a nosotros nos daba el carácter efectivo que debía tener? El tradicional, clásico. Está en Aristóteles, está en Santo Tomás, no es desarrollado en Santo. Y es el pensamiento que la Iglesia enseñó siempre, hasta el Concilio Vaticano II, en que todas estas cosas se abandonan. En función, por eso es lo grave de este concilio espantoso que ha traído a la Iglesia en la más, diríamos, la más importante de las deformaciones sufridas nunca jamás. Y en cierta manera es debido a la calidad mediocre de los hombres que dirigen la Iglesia. La mediocridad hoy es universal, en todas partes. Uno tiene nada más que ver los que los gobiernan para darse cuenta de que son individuos que debían de estar empleados en una tienda o no más, en el mejor de los casos, porque no les da el caletre para ser jefes de nada, ni para estar al frente de un gobierno. Y en la Iglesia sucede exactamente lo mismo. La mayor parte de los hombres que la representan oficialmente son de una calidad tal que ya no alcanzan ni a comprender la teología que debían de manejar. Y que les debieran permitir entender mejor estas cosas y no caer en las aberraciones en que cae como consecuencia de una falta de preparación profunda.
de una falta de preparación, pero que tenían todos los eclesiásticos, hasta Pío XII, los han tenido, porque uno los lee en los trabajos presentados por él, los lee en sus encíclicas, están escritas por gente que manejaba el pensamiento tradicional. Te lee ahora mismo las encíclicas del Papa actual y se da cuenta de que es un hombre que ya no está de ninguna manera manejando el pensamiento tradicional. Y por eso comete una serie de errores, de los cuales luego se sacan una serie de conclusiones que a lo mejor él no quiso sacarlas, pero que se extraen por causa de la forma ambigua en que están escritos sus trabajos, en que están escritos sus documentos eclesiásticos. ¿Sí? Y no se puede decir, como dice uno de los gallegos de Verbo, que son los que quieren conciliar el pensamiento tradicional con el actual de la Iglesia sin salirse de la Iglesia, pero no se pueden conciliar. Dice, son ambiguos, pero hay que entenderlos bien. Anda al diablo, hay que descubrimiento, son ambiguos, hay que entenderlos bien. Es decir, vos lo entendés como quiera y el otro lo entiende como quiera, y uno lo entiende mal de una manera y el otro en la forma contrapuesta. Es absurdo. Estamos hablando de esta distinción entre esencia y existencia que da nacimiento a todos estos errores de carácter práctico, como son los errores que surgen del derecho. Errores que es curioso verlo, porque ya decía una vez con mucha ironía Gilson, el hombre moderno piensa, el hombre tradicional, llamémosle así, ya que esto se ha impuesto, conoce a veces un poco. No se pone el dedito aquí con el objeto de sacar toda una serie de conclusiones lógicas, porque con eso lo que se hace es construir una parva de humo, de sofismas, de consecuencias muy lógicas, pero que están reñidas con la realidad. En la realidad, el derecho, diríamos así, si uno dijera, bueno, pero hay un derecho natural, que no hay un derecho natural, perdón, no hay. Por eso precisamente aparece la oposición entre justnaturalismo por un lado y justpositivismo por otro. Los justpositivistas niegan de que exista ese derecho natural a que hacen referencia los justnaturalistas, y tienen razón, porque ese derecho natural a que hacen referencia los justnaturalistas no existe. No existe nada más que en el árbol de la lógica, en el árbol de Porfirio. No existe en la realidad concreta. Pero existe una naturaleza humana que reclama el reconocimiento de ciertos derechos. Y esos reclamos son atendidos por los derechos positivos. Y cuando no son atendidos por los derechos positivos, existe la posibilidad de reclamar que el derecho positivo los atienda. Por eso, ni justnaturalista, ni justpositivista, porque el derecho positivo puede, en una situación determinada, ser contrario a las exigencias de la naturaleza, ser injusto, y ser de alguna... ¿Y cómo yo discrimino lo que es injusto si no recurro a la idea de naturaleza, y de una naturaleza que en alguna medida se pronuncia, se manifiesta en el derecho, y es recogido su reclamo por el derecho que actualmente existe, que es un derecho positivo, porque el hombre es curioso, el hombre nace, esa es una cosa interesante decir, porque al decir nace, quiere decir que nace en el seno de una determinada familia, en un país determinado, en un momento histórico determinado, y pertenece en cierto modo a ese país, a esa familia, a ese momento histórico. De eso no puede escapar, porque son condicionamientos que inevitablemente lo ubican, lo colocan en una situación irreiterable y única. Supóngase en una sociedad donde no se haya inventado la escritura. El derecho a escribir allí no existe. Ni siquiera es un reclamo de la naturaleza. ¿Por qué hacer un reclamo de la naturaleza si no se sabe qué es? Si se empieza por ignorar de que tal cosa exista. En una sociedad en donde ya existe, entonces sí, puede venir el reclamo del derecho a aprender a escribir, el derecho a poder expresarse sobre tal o cual cosa. Cuando se da un derecho así a lo liberal, el derecho universal, un mínimo,
todo hombre tiene derecho a opinar sobre tal cosa. Y uno se pregunta concretamente, existencialmente, yo, ¿tengo derecho a opinar sobre todo? No. Porque hay un montón de cosas que ignoro y en las cuales mi opinión es absolutamente imbécil. El doctor Berro no me va a venir a consultar a mí para que yo le dé mi opinión acerca de un diagnóstico que se le presenta un poco difícil en lo que respecta a sus conocimientos. No, pues está bien. Ni respeta mi opinión tampoco, porque mi opinión para él en ese sentido no vale nada. Es como, yo lo bromaba muchas veces a mi amigo Jerónimo Sosa, que había escrito un libro que se llamaba Hablemos de Árbol. Entonces yo le decía, cuando lo veía los bromas le decía, hablemos de árbol. Entonces me insultaba. ¿Qué miércoles sabés vos de árbol? Tienes toda la razón del mundo. ¿Qué sabe uno de esto? Entonces, el derecho a la opinión, fíjense, existencialmente significa que un individuo se ha puesto a estudiar un problema. Ha alcanzado un desarrollo en el conocimiento de ese problema. Y recién después de haber demostrado fehacientemente en torno a la sociedad a la cual pertenece que sabe de ese problema, entonces tiene derecho. Si no, no tiene derecho. Me preguntarán a mí, díganme, los liberales no se daban cuenta de esas cosas. Es mucho más vivo de lo que uno cree a veces. Porque todo el movimiento moderno, político, democrático, liberal, tiende a un solo objetivo y propósito: hacer triunfar el dinero por encima de todas las demás oposiciones que pueden venir de la tradición de la Iglesia, de las costumbres, de los usos, de la moral, de la ética. Se cuidan muy bien de que el médico que les arregla la barriga sea un individuo competente. Admiten que el ingeniero que se va a ocupar de sus caminos sea un individuo competente. Pero en el terreno de la política manejan todos esos testaferros, los cuales pagan, con el objeto de que ellos saquen la cara, hablen, charlen y de alguna manera conquisten el sonsaje. Y en la medida en que sean capaces de conquistar el sonsaje con promesas, con aberraciones, con tonterías, con estupidez, el pueblo soberano, ¿cierto? Sí. Soberano es el que manda. Y el que manda en un momento determinado, el que decide, suele ser uno o dos, y a veces están entre bambalinas, escondidos dentro de las cosas. No todo el mundo decide. Además sería absurdo pensar que hay que consultar a todo el mundo en cada decisión que hay que tomar. En un momento determinado, decisiones soberanas. Es absurdo. ¿Por qué se manejan esos absurdos? ¿Por qué se manejan? Porque el objetivo no es que ellos crean en eso, no. Si usted habla con un liberal inteligente y que maneje las cosas desde el fondo, es decir, que usted le diga, no, mire, vea, empecemos porque usted no me tome por imbécil totalmente. Soy un poco. Más que usted, más imbécil que usted soy, porque usted tiene más plata, es más rico, todo esto. Yo no tengo todas esas cosas, así que más imbécil que usted estoy de acuerdo en eso. Pero no me voy a tragar los gazapos inmensos con que usted hace tragar a la gente con el objeto de que voten determinados grupos de comandistas, de fideicomisarios, de espantapájaros, de como quiera ustedes llamarles, que son los que van a manejar sus intereses en el terreno del gobierno, a los cuales usted paga para que gobierne. El objetivo siempre del liberalismo fue decir, hay libertad de opinión en materia de religión y en materia de política. Porque en el fondo pensaban de que en esos dos asuntos ninguna opinión tiene valor. Lo importante y lo fundamental en materia de política es tener los medios de comunicación a su disposición, manejarlos, manejar la propaganda, y manejar todo eso que está en poder de los que tienen el dinero y que pueden manejarla de alguna manera. Y entonces ellos van a gobernar de acuerdo con los criterios que en alguna medida satisfagan los intereses del dinero. Y en materia de religión hay que suprimir eso, porque la religión se mete con los libros de cuentos. Crea una serie de delicadezas de conciencia que obligan a que cierta gente esté pensando en que, quién sabe, si está de acuerdo con Dios lo que estoy haciendo y en la forma en que estoy ganando dinero y en la forma en cómo he llegado a enriquecerme
y a poner las riquezas por encima de todas las cosas. Entonces esto hay que suprimirlo. Libertad para hablar de esto y de esto, porque estas dos cosas están excluidas. Pero no se habla de la libertad en la ciencia. La ciencia hay que estudiarla. Y eso lo sabe hasta el burgués más empedernido, el financiero más corrompido. Lo conoce bien, sabe que tiene que consultar a un buen médico, no un chantapufi cualquiera, de esos que aparecen en el escenario de la medicina y que en un momento determinado son capaces de matar a la madre, porque no saben hacer un diagnóstico. Entonces él se da cuenta que allí el valor de la opinión está dependiendo de un ejercicio existencial de realización. No nace, porque incluso hay una esencia de médico. Todo médico cura, no. Si algunos matan y liquidan directamente. Entonces, fíjense que ustedes de la esencia no pueden extraer la conclusión inmediata, porque esa conclusión es lógica, pero no es existencial, no existe. Fíjense que estos son dos planos que el hombre tiende a confundirlos muy comúnmente. Entonces dice, el hombre llega a la luna, luego el hombre puede llegar a la luna. ¿Qué hombre puede llegar a la luna? Empezando por ahí. ¿Cuál es el que puede llegar? Bueno, y allí vienen una serie de cuestiones prácticas. Resulta que los que pueden llegar son dos o tres. Y el resto de la humanidad no puede llegar, o no está en condiciones físicas, no está en condiciones técnicas, no está en condiciones morales, no está, en fin. Aparecen una serie de elementos que coartan esa posibilidad. Por eso cuando uno trabaja en el terreno de la lógica, trabaja en un terreno magnífico. No tropieza con ninguna dificultad. A esta noción le corresponde esta conclusión. Todo hombre tiene derecho a una casa. Sí. Pero hay hombres que no son capaces de agarrar de la cola a una vaca empantanada. De manera que mucho menos consiguen tener una casa, no la pueden tener. Hay hombres que no pueden, todo hombre tiene derecho a tener una mujer, ¿y cuál es la que le toca a este? Que no tiene ninguna. Es cuestión de darle una a cualquiera, o darle un ticket, o darle un vale con el objeto de que se provea de una en cualquier parte. Son razones muy interesantes si usted las saca y las plantea en el terreno de la lógica. Pero en el terreno concreto de la realidad existencial es ahí donde fallan, porque en la realidad existencial hay que tener en cuenta las condiciones existenciales reales en que hacen a la vida humana de cada uno de nosotros, que es un ser que vive en un determinado lugar, se desarrolla de una determinada manera, alcanza ciertas perfecciones, logra ciertos objetivos, logra ciertos derechos que antes se llamaban privilegios y siempre siguen siendo privilegios, siempre siguen siendo. El derecho a enseñar lo tiene aquel que de alguna manera se lo ha ganado, el derecho a curar lo tiene aquel que de alguna manera se lo ha ganado, y sigue siendo un privilegio de este, del otro, que eso no es algo que alcanza a todo el mundo, solamente a un chico de la reforma universitaria se le puede creer que la universidad debe estar abierta a todo el mundo. Es como si alguien me dijera a mí, mire, el análisis matemático y el análisis infinitesimal están abiertos a todos los restos. Usted puede ir a consultar los libros de análisis de uno de todo el mundo. Podrían ponerlo en una mesa porque todo el mundo pasaba a ver quién diablo entiende el problema. Si se sabe que para poder llegar a entender ese problema, yo tengo que estudiar 15 años antes. Un montón de cosas que luego me abren la posibilidad de entender lo que aquí dice. Porque si no, de otra manera, no entiendo en absoluto lo que aquí dice. Y aquí es el inconveniente de distinguir entre lo lógico y lo real, lo existencial. Que póngase otra cosa lógica que surge en el terreno de lo que podríamos llamar la dialéctica de contraposición. Si uno le pregunta a un chico, dígame cuál es el concepto opuesto al de varón, y el chico dirá mujer. Lógico. Al de día, noche. Al de frío, caliente. Ahora, usted examine las cosas en sentido existencial. Puede extraer de la oposición lógica una oposición real. Es absurdo. Y es introducir, diríamos, lo que son propios de las oposiciones lógicas en el terreno de la realidad concreta.
Incluso ni siquiera el frío es una cuestión de gradación. La noche y el día también son cuestiones de gradaciones luminosas, lo que fuera. El hombre y la mujer pues son dos seres que en la realidad concreta se complementan y de alguna manera están precisamente constituyendo esa unidad fundamental que es la unidad del matrimonio. Y no podemos nosotros crear una oposición. Y se van creando oposiciones, que es lo contrario de viejo, joven. Bueno, entonces los jóvenes son enemigos de los viejos. Y por ende hay una oposición que se extrae dialécticamente de situaciones que en el terreno de la lógica sí se explican, pero en el terreno de la realidad concreta no, salvo que yo confunda lo lógico con lo real. Y confundo lo lógico con lo real cuando no hago clara esta distinción, cuando no la llevo con la precisión correspondiente y no la tengo en cuenta en mis conocimientos. Un hombre que genialmente puede confundir lo lógico con lo real es Hegel. Digo genialmente porque indudablemente es un esfuerzo genial el que ha hecho para establecer esta confusión. Pero una vez que ha logrado establecer la confusión, uno ya no sale más de esas confusiones creadas por un individuo de genio, y de lo cual el marxismo es una conclusión que saca las consecuencias de esa confusión de lo lógico y lo real. Otra oposición que surge y que conviene tenerla en cuenta cuando hacemos el análisis del hombre, otra estructura que nace en ese análisis del hombre, es la de forma y materia. La esencia del hombre, aquí lo tenemos, es el animal racional que es el hombre. Su modo de ser implica a la vez una composición, una estructura compuesta. Estamos analizando su modo de ser. Es decir, no entramos todavía en el terreno de lo existencial concreto. Hemos hecho la distinción entre el terreno existencial y el terreno esencial. Ahora nos limitamos a la esencia del hombre y tenemos en cuenta esta modalidad, esta característica con que la realidad se nos presenta en el hombre. En el hombre hay un aspecto determinante, positivo, lo que lo hace ser humano, propiamente dicho. Y hay un aspecto determinado, o si se quiere, hasta negativo se puede decir, que son una cierta pasividad, una cierta exposición por parte del hombre a sufrir una serie de influencias ambientales o de distinta índole que no son explicables por su modo de ser. Intentamos mejor acá esto, vayamos a lo más concreto. Lo que hace al hombre positivamente, lo que lo determina es su inteligencia y su voluntad, su espíritu, lo que le hace obrar como hombre. Todos aquellos actos en los cuales mi inteligencia y mi voluntad determinan mis conductas son actos míos, son actos que llevan mi marca, son actos que nacen de ese elemento formal, positivo, que hay en la vida humana, que existe en el hombre. Pero si voy por un camino, piso una cáscara de banana y me vengo al suelo, en ese acto no aparece para nada lo formal, positivo mío. No es un acto voluntario, ni es un acto inteligente. Es un acto que me sucede en función del peso, del equilibrio y de otra serie de cosas o de condiciones que están determinadas por mi peso físico, por mi volumen, por mi realidad corporal. Están determinadas por eso, pero no por lo que en mí formalmente me constituye como hombre. Que bueno, nos sucede morir. Y la muerte, uno muchas veces dicen, los existencialistas estos hacen lindos análisis, porque es indudable que aun cuando el pensamiento tradicional sea para nosotros el pensamiento que hay que tratar
de recuperar, sería una actitud cerril y cerrada suponer de que el pensamiento moderno no puede aportar nada al pensamiento. No. Siempre es conveniente, diríamos, tenerlo en cuenta, porque hay muchas cosas que permiten un adelanto dentro de las formas del pensamiento tradicional inspiradas por el pensamiento moderno. Y el existencialismo tiene cosas que indudablemente son dignas de atención, son dignas. Ha surgido como una respuesta a un esencialismo racionalista exagerado. Es una respuesta exagerada, pero es una respuesta que llama la atención sobre aquello que se ha descuidado, que no se ha tenido en cuenta. Como el socialismo llama la atención en alguna manera sobre el aspecto social de la vida humana. Sí, que existe. Mi solidaridad con los demás existe, es una solidaridad. El individualismo burgués no la tiene en consideración muchas veces, no la destaca con la debida insistencia en que debiera estar, pero existe, está. Y el socialismo, exagerándola, aún poniendo en peligro lo que hay en el hombre de personal y de individual, la pone sobre el tapete y nos permite llamar la atención sobre muchos aspectos que han pasado inadvertidos, incluso a veces hasta para el pensamiento tradicional, que es el que puede equilibrar estas dos puestas. Y lo mismo sucede en orden de la existencia y en orden, diríamos así, de la esencia. En la esencia hay un elemento determinante, que es su forma, la forma. Y hay un elemento que explica una serie de actos que no pueden ser explicados por la forma. Que estudiemos es explicado por nuestra forma. Que trabajemos también, porque en el trabajo se desarrolla la inteligencia y la voluntad. El hombre trabaja y pone en el trabajo que realiza inteligencia y voluntad. Pero existen una serie de movimientos, una serie de circunstancias que no nacen de la formalidad, que nacen de otro aspecto pasivo, que está un poco librado al impacto de una serie de situaciones externas. A uno se le puede caer una cornisa arriba de la cabeza, no por hombre, sino en cierto modo porque es un cuerpo que va caminando cerca de la cornisa cuando la cornisa se cayó. Sucede. O lo hacen volar con una bomba, los de Sendero Luminoso, bueno, no tenía nada que ver, estaba empeñado en realizar otra cosa, pero en un momento determinado pasa por ahí y le sucede. Y esos sucesos no son sucesos que estén determinados por nuestra forma. ¿Por qué están explicados? ¿Qué es lo que explica? Eso que nosotros llamamos la materia. Fíjense que nuestra forma es una forma, escolásticamente se dice infieri, es decir, en proceso de realización. No está terminada. Y precisamente porque no está terminada nunca, está siempre en proceso de realización desde que nacemos hasta el momento mismo de nuestra muerte, es que nuestra forma se desarrolla en el tiempo. La temporalidad es una consecuencia del movimiento, y de ese movimiento de perfección o ese movimiento de corrupción de nuestra forma humana, ese es el movimiento que determina la temporalidad en la que el hombre se desarrolla y se realiza. Nosotros podemos observar la vida humana en su temporalidad y determinarla en el tiempo. Y decir, como decía Jean-Paul Sartre, teniendo la mente puesta en esta temporalidad pura de la vida humana. El hombre es una pasión inútil. Fíjese que Sartre en algunos momentos tiene el gran conveniente de ser una excelente invitación al vómito. En este sentido, digo bien, porque hay momentos en que hay gente que tiene que vomitar. Y mejor que vomite,
porque de alguna manera tienen el estómago sobrecargado de alguna cosa y es casi un movimiento de comienzo de salud el que vomiten. Sartre en un momento determinado a alguien puede servirle para sacarse de encima un montón de cosas porque llega a través de una serie de conclusiones lógicas a una situación lógica del absurdo. La vida es absurda. Pues sí, evidentemente, si se desarrollara en el tiempo solamente, en este tiempo que transcurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, y ahí tuviéramos que encontrarle todo el sentido, absolutamente todo que podemos extraer de este movimiento, de nuestra forma, para alcanzar una perfección que se pierde, que empieza a ser rebatida por la arteriosclerosis, que termina, diríamos así, de alguna manera en un viejo babieca, que es una cosa de por sí misma tristísima, y en la cual acaban muchos. Acabó el pobre Jean-Paul Sartre, que fue con una arteriosclerosis bastante avanzada, con los pies cerebro, y que acabó siendo un tembleque, un infeliz baboso, consiguiendo chicas todavía, no sé para qué, y que de alguna manera formaban lo que podríamos llamar, un viejo asqueroso en todo sentido, porque es lo único que podía hacer, lo único que le gustaba. Y de alguna manera lo único que puede hacer en la trayectoria de su vida, que era una pasión inútil, absurda y estúpida. Si nosotros observamos bien todos estos elementos de la forma, no nos puede chocar también el admitir que este elemento positivo, determinante que es la forma, pueda alcanzar después de la muerte una forma de desarrollo terminante y positiva. No repugna. Si observamos que en su ejercicio se impone a la materia, la maneja, la determina, en cierto modo la domina, de manera que es un movimiento espiritual que se realiza sobre la materia, pero que está por encima de la materia, que domina la materia, la enseñorea y de alguna manera la conduce a la materia. De manera que podemos extraer la conclusión de que ese movimiento puede perdurar sin la materia. Y no solamente puede perdurar, sino que puede volver a entrar con posterioridad en contacto con la materia para rehacerla según las exigencias espirituales de ese movimiento. Vamos a aclarar esto para que se entienda un poco mejor. Decía San Pablo una cosa: si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Es decir, nuestra fe supone la posibilidad de que este movimiento no concluye con la muerte, se prolonga más allá de la muerte, más vuelve a recrear en alguna medida aquella materia que necesita para la expresión cabal de sus realidades, la puede recrear y hacerla más espiritualizada y más de conformidad con las exigencias de esta formalidad depurada. Indudablemente vivimos para depurarnos. Toda nuestra trayectoria en la vida es una purificación, si no, no tiene sentido. Y es una purificación que se da acá, se incuba en la tierra, se inicia aquí con la mejor voluntad nuestra posible y culmina en el otro mundo, después de muerto. ¿Cuánto hay? Cuando uno piensa en un ser que ha nacido acá sin las posibilidades de que su forma aparezca de una manera completa, acabada, como puede ser un deficiente mental, tiene posibilidades de desarrollar su formalidad más allá de su vida temporal, que es una vida frustrada, irrealizada, no completa. Según nuestra fe, sí. Y tiene la posibilidad, precisamente cuando se separe la mente del cuerpo, que esa mente pueda trabajar y elaborar ahora ese cuerpo resurrecto, cuerpo glorioso, gracias al esfuerzo que realiza
sobre la materia. Y gracias a ese esfuerzo adquirir aquella perfección que aquí en la tierra no tuvo y no alcanzó a tener, pero que es a la que todos nosotros aspiramos. También en alguna medida somos temporales porque no tenemos la perfección acabada de esa materia. Esa perfección es adquirida a través de un esfuerzo y eso nos coloca en el tiempo. Cuando salgamos del tiempo y cuando entremos en la eternidad frente al ser que realiza completamente nuestra vocación humana, entonces se inmoviliza la forma en la contemplación del objeto. Llega a lo que podemos llamar una especie de éxtasis. Nosotros no podemos comprender bien porque momentáneamente todo nuestro lenguaje, todos nuestros conceptos, todas nuestras maneras de comprender están saturados de la temporalidad en la cual nos movemos. Entendemos el tiempo, pero no entendemos la eternidad. Es más fácil para nosotros explicarnos el infierno que explicarnos el cielo. ¿Por qué? Porque del infierno participamos en alguna medida aquí, en la tierra, más que del cielo. De manera tal de que estamos a veces más en contacto con el dolor que con aquella felicidad que provoca el éxtasis, el salirse del cielo. Yo nunca he leído algo tan lindo y tan bien explicado como esa experiencia extraordinaria que tuvo un profesor que fue aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de filosofía en español, don Manuel García Morente, que estando precisamente en Francia en alguna oportunidad, él quería sacar sus hijas de la República Española que estaban bajo el terror rojo. Él se encontraba en Francia, no podía hacerlo. Era un hombre moderno, un kantiano. Pero dice, yo ya no sabía que... Me acordé, dice, de alguna manera del Padre Nuestro, lo recé, le pedí a Dios, dice, argentino. Y fue precisamente en esa oportunidad cuando él tuvo una visión. De repente, se sentí como que me habían levantado, que no tenía más cuerpo, que no tenía más peso, que no pesaba más sobre mis pies. Era yo, y frente a mí, dice, estaba él. Yo no he visto nada, no he oído nada. Sentí esa sensación de inmovilidad y al mismo tiempo esa sensación de liviandad, de agilidad, de encontrarme como por encima de mi existencia corporal, de realizarme en un plano superior, aquel plano en que me realizo todos los días. ¿Cuánto duró eso? No sé. Da una serie de datos para calcular que puede haberle durado 1 hora, lo cual es bastante tiempo si se tiene en cuenta que a veces estos raptos místicos pueden ser todavía más cortos y de más escasa duración, pero le duró 1 hora entera en el cual él se sintió en esa sobreelevación que nos hace recordar en alguna manera a ese suceso que relata el Evangelio cuando Cristo convidó precisamente a los amigos y que él se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es lo que era? Era él, sí, era él. Ellos lo veían a él, junto a Moisés, junto a Abraham, pero al mismo tiempo no era él, porque era como la luminosidad que se desprendiera de la forma y que iluminaba toda la materia hasta convertirla a la materia en algo dócil a las exigencias de la forma. Es como si dijéramos, cuando la materia se hace inteligencia, ya deja de ser inteligible para ser inteligencia, algo más que inteligible. Esto es inteligible, pero no es inteligencia. Nosotros somos inteligibles y somos inteligencia, pero no aparece todavía toda la formalidad de nuestra inteligencia a través de nosotros, porque hay en nosotros opacidades, espesores, diríamos, pesos de la corporalidad, del cansancio, de la fatiga, de la tristeza, de todos los elementos que de alguna manera apabullan
este surgimiento de la formalidad y que lo hacen todavía opaco en nuestra época. Hay que irlo afinando para que alcance precisamente esa transparencia que va a tener, porque en lo posible tenemos que aproximarnos a eso que constituye el objetivo final de toda nuestra vida, hacer que lo que hay en nosotros de forma prevalezca sobre la materia, para que en alguna medida esta formalidad resplandezca, aún en lo que quede de materia nuestra sea hecha luminosa por esta reverberación enérgica de la forma. Yo creo en que el sudario famoso del litigio que el Vaticano ha abandonado cobardemente es el sudario de Cristo, y hay en él de alguna manera algo así como la proyección del cuerpo que ha surgido y ha estampado como si fuera en un negativo fotográfico sobre toda esa cosa, esa consistencia material del sudario que se oponía a su surgimiento. Algo de eso nos hace pensar a nosotros en esa resurrección de Cristo, que al fin de cuentas es el anticipo de lo que va a ser nuestra resurrección. En la clase que viene seguiremos redondeando un poco esta relación entre materia y forma para ver cómo en el hombre se da y cuáles son las consecuencias de carácter moral y de carácter teológico que nosotros podemos extraer de esta estructura, de esta noción. ¿Y quieren hacer alguna pregunta? Eso cuando de inteligente se transforma de inteligible en inteligente, puede ser la visión beatífica lo de Santo Tomás, o sea, cuando ya supera toda la capacidad y tiene la visión beatífica. Sí, él parece ser que la tuvo anticipadamente, porque él dijo esas palabras que son tremendas: todo lo que he escrito parece paja al lado de lo que he visto. Y no escribió más. Es decir, no pudo volver más. Escribió el himno al Santísimo Sacramento en los momentos en que se estaba muriendo, a pedido precisamente de la comunidad benedictina en la cual murió él. Escribió ese himno, pero no volvió a hacer más nada, porque es como si no hubiera podido volver otra vez totalmente a su cuerpo. Y fíjense que tenía un flor de cuerpo, ¿no? Porque además de un hombre inmenso y gordo, es decir, era enorme físicamente hablando, y no pudo volver más, quedó en esa especie de arranque, de rapto que él sufrió, y ahí se quedó con la nostalgia de no volver más. Y debe haber lo importante aquí es ver el aspecto filosófico, la forma, como obra sobre los aspectos. La materia no es algo, porque el cuerpo, nuestro físico, es, si se quiere, una expresión de la forma. Es el modo en cómo nuestra formalidad se realiza y se manifiesta. Eso es decir que cada uno tiene la jeta que le corresponde, sí, y a cierta edad es más cierto que nunca. Es decir, a cierta edad el que se ha conquistado la cara que tiene, no cabe ninguna duda de que ya se la ha conquistado, ha hecho, ya tiene la cara que le corresponde. Es decir, lo que yo les decía muchas veces a los chicos que eran alumnos, bueno, ustedes la ventaja que tienen sobre nosotros es que todavía no han demostrado que son definitivamente imbéciles. Entonces, nosotros sí, ya lo hemos demostrado en algún momento determinado, pero pueden, con un poco más de aplicación, y si siguen la línea que van siguiendo, pueden llegar a demostrarlo de otra persona. Entonces se les va a notar en la cara también. Es una preguntita. Yo había escuchado sobre la historia del profesor que usted comentó. Él después se hace cura, ¿no es cierto? ¿Qué quién? El profesor que usted estuvo comentando. García Moreno. Ajá. Él después se hace cura, ¿no es cierto? Se hace religioso García Morente después de... Sí, ese cura.
Sí. Sí, sí, sí. Claro, yo había escuchado la historia. Él logró traer las hijas. Claro, a Claro. Francia. Y en la Argentina les dieron un puesto, un trabajo en la universidad. Primero en la Universidad Nacional de Cuyo y luego en Tucumán. Ajá. Entonces él vino acá. Pero él había prometido que en el caso de que todo esto saliera bien, pues ganó la guerra, Franco volvió a España y él se hizo sacerdote. Y claro, una gracia de esa naturaleza, una visión de esa. A partir de, por ejemplo, nosotros tenemos un cassette donde comentan la vida de él, ¿no? Y cómo él, es decir, él nota que lo van llevando hasta el momento en que, bueno, él siente la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Por las cosas que le iban sucediendo. No, sí, usted lo leyó. No, tenemos un cassette precisamente que habla hay sobre un trabajo. Real publicó un libro sobre la filosofía de la historia de España. Y en ese libro hay una carta que él dirige a su director espiritual donde le cuenta donde le cuenta este acontecimiento, con todos los datos, cosas, bien los detallado. pasos en que fue, claro, porque fue largo el asunto. Incluso él se había olvidado de rezar. Sí, Se había olvidado y tuvo que ir recomponiendo el rezo de alguna manera, porque él era modernista, kantiano, liberal, pero se ve que era un hombre que no había perdido de todo su relación, su contacto con el bautismo, porque en esa oportunidad le surgió eso a él. Sí, Dios lo tendría elegido. García Moreno. Don Rubén, ¿cómo es posible que la materia se haga inteligente? O es que, o participa de la formalidad, o es que de pronto ya no hay más materia, todo forma, todo está actualizado. La materia es un coprincipio, no es una realidad independiente totalmente de la forma. Es un coprincipio. Pues, ahora, la corporalidad, que no es la materia, porque la corporalidad de alguna manera expresa la forma. ¿Cómo se hace inteligente? ¿Hay caras inteligentes o no? Entonces usted empieza a notar cómo y la cara de este hombre se advierte el ejercicio de sus virtudes y se advierte el ejercicio de sus vicios. Hay caras en que van traicionando precisamente lo que en ellos hay de más espesor, de más caída, se materializan más. Fíjense, hay 4 cromos de las distintas épocas de la vida de Lutero, que son espantosos. Está la época en que era un sacerdote agustino, todavía con un rostro ascético, en donde usted ve brillar todavía la energía, y después se va espesando, poco a poco termina en un gordo borracho, que es el del final de la vida de él, en donde usted ve los ojitos astutos de cerdo que aparecen, diríamos, atrás de las pupilas de él, ya como única expresión, diríamos así, de su espiritualidad, su astucia. Entonces copiar cosas. La formalidad que se expresa a través de la materia puede llegar, diríamos, llega, ¿por qué puede llegar? Llega, de acuerdo con nuestra fe, a expresarse precisamente en el cuerpo glorioso, que es en el cuerpo que asume, diríamos, todo el esplendor de la formalidad y que lo transparenta. Pero se ven. Yo me imagino, nunca he tenido visiones de ningún género, ni buenas ni malas. En este sentido, puedo decir, como decía al principio de la semana, ni siquiera me he desmayado. No logro haber salido de la absoluta y tremenda normalidad, ¿no? Pero, diríamos, me imagino cómo la Virgen, si se presenta a aquel que la vio, tiene que ser algo muy diferente a la visión pura y exclusivamente de una persona humana. ¿Qué es lo que puede transparentar la carne de la Virgen resurrecta, sino su espiritualidad? Ya no es, diríamos, el espíritu se hace carne en Cristo,
Y Cristo debía transparentar todo, porque la impresión que provocaba no era común, no era corriente. Sea porque despertara una cierta ofuscación en contra de él o porque despertara una adhesión incondicional, de hecho debía ser un hombre extraordinario, por todas las cosas que se dicen. Porque ¿quién le dice a otro hombre, sígueme que si me sigues te van a mover a patadas, vas a quedar mal con todo el mundo, todo, pero yo te voy a dar la gloria a ti? Y te lo sigue. Si Alfonsín nos dijera eso, seguimos. Claro, fíjese que es una cosa extraordinaria de por sí la posibilidad de poder convencer a una persona, y no solamente convenció a los que lo siguieron, nos sigue convenciendo a nosotros. Es que hay un momento determinado en que uno tiene que enfrentar ciertas dificultades con el objeto de seguirlo, y para poder seguirlo, y que son dificultades de las cuales uno se podría deshacer tranquilamente. Sí. ¿El purgatorio tendría una explicación en esta expresión de que el hombre tiene que seguir actualizándose después de muerto? Tiene deudas, tiene una cierta purificación que no ha logrado realizar en su vida, que la tendrá que realizar en esa otra oportunidad que es el purgatorio. ¿Vale? Los protestantes no creen en la existencia del purgatorio, pero los católicos sí, y tienen fundamentos para creer en eso. Sino que ¿qué valor tiene rezar por las almas? Bueno, si están en el infierno, lasciate ogni esperanza. Y también creo que el infierno es una cosa seria, ¿no? Y que merecer el infierno hay que haber hecho una buena propaganda para poder alcanzar ese grado de maldad. Hay muchos que se ocupan de llegar. No, sí, hay gente Últimamente, sí, hacen todo lo posible. ¿Alguna otra pregunta? Padre Gubis, yo le voy a dejar todos los datos míos para que usted escriba mi biografía cuando me muera. Hay que ver quién muere. Lo que le va a pasar, decir que contaba de casa cuando yo era chico, vivíamos en el campo, y a una legua y media estaba un pueblito donde íbamos a buscar la correspondencia. Yo solía ir a buscar el tiri que aparecía ahí, que traía para leerlo. Pues se iba en Surqui, y cuando volvía siempre alzaba a un hombre que era el sepulturero del pueblo. Era el sepulturero del pueblito, y a la vez era carrero, y solía venir borracho. Yo a veces lo llevaba, entonces, y él me decía a mí, yo sé por qué era brigadito, y me decía, oh, estás muy riaca, en cualquier momento te morís, pero vos no tengas miedo, yo te voy a hacer una tumba bien, porque estas haraganas te van a hacer cortas, y con toda seguridad vas a quedar arrugado allá. Yo te voy a hacer una linda donde puedas estar estirado. Desgraciadamente se va a haber muerto de la ciudad. No te lo va a hacer. Porque si no me ha quedado la posibilidad de